Nuestro pasaje viene de Josué capítulo 24, versículos 1 y 2 y 14 a 18. Oiga la palabra del Señor. Luego Josué juntó todas las tribus de Israel en Shequem. Pidió que vinieran los ancianos, los cabezas, los jueces, los oficiales de Israel, y se presentaron ante Dios allí. Y Josué les dijo a la gente: así dice Jehová, Yahvé, el Dios de Israel. Por lo tanto, ahora, veneren a Yahvé y sirvan a Él en sinceridad y en fidelidad. Coloque de lado los dioses que sus ancestrales sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y sirvan a Yahvé. Ahora, si no están dispuestos a servir a Yahvé, escogen este día a quién servirán, sea los dioses de sus ancestrales en la región al otro lado del río, o los dioses de los amoritas en cuya tierra están viviendo. Pero por mí y mi casa serviremos a Yahvé. Luego la gente le respondió: lejos de nosotros sería que dejáramos a Yahvé para servir a otros dioses. Pues Yahvé es nuestro Dios, quien nos sacó y a nuestros ancestrales de la tierra de Egipto y de la casa de la esclavitud, quien dijo tantos prodigios en nuestra vista, que nos protegió en medio del camino en que íbamos y entre las naciones por medio de los cuales hemos pasado. Y Yahvé quitó de nuestra frente todas las naciones, los amoritas, que vivían en esta tierra. Entonces, luego nosotros serviremos a Yahvé, pues Yahvé es nuestro Dios. Palabra de Dios al pueblo de Dios. Gracias a Dios. A lo largo de las décadas he escuchado mucha gente reclamando fe en Jesucristo. Muchos han sido sinceros. Muchos han reclamado tener fe, pero una fe vacía, inútil, una fe inexistente. Es una cosa reclamar a tomar a Jesús como su Señor, su Salvador. Es otra cosa someter nuestras vidas hacia aquel que nos gusta en transformarnos, en hacernos sanos, completos, puros. Sin esta sumisión para que Dios nos transforme, nuestras palabras referente a aceptar a Cristo como Señor o Salvador son palabras en vano. Demasiadas veces hemos colocado presión sobre la gente para que hicieran una decisión, que repitieran una oración para tomarle a Jesucristo como Salvador, sin explicar, sin exigir que se siguiera tal decisión, con el hecho de dejar que Dios transforme nuestro vivir. ¿Por qué ignoraríamos las demandas del Evangelio al reclamar sus bendiciones? El pasaje de hoy viene al final de la vida de Josué.
Él había servido bajo Moisés. Él había llevado a la gente luego de la muerte de Moisés a conquistar la tierra prometida. 40 años había ejercitado su liderazgo en la nación. Y es ahora al final de su vida que escuchamos estas palabras. Mucha cosa había sucedido con esta gente. Sus abuelos habían sido sacados por Dios de Egipto. Sus padres habían viajado 40 años con Moisés en el desierto, entrando bajo el liderazgo de Josué. Ellos habían entrado a la tierra y tomado posesión de la tierra prometida por Dios a sus antepasados. Y es ahora al final de la vida de Josué, cuando ya tienen buen control de la tierra, que él dice: escogen hoy día quién será su Dios. Se me parece un tanto raro. Siento que esto debería de haber sido las palabras de Moisés hasta 80 años atrás, antes o inmediatamente después de sacar a la gente de Egipto. Y mirando un poco, sí, Moisés había dicho lo mismo. Tanto que Moisés había hecho compartido el mismo mensaje 2 veces ya. Al inicio de su carrera de liderar el pueblo y también al extender el manto de liderazgo sobre los hombros de Josué, diciendo: ustedes necesitan defender si van a servir a Yahvé o no. Y ahora por tercera vez, esta tercera generación está siendo convocada para hacer la misma declaración de fe. Solo que aquí Josué dice: pero si van a aceptarle a Yahvé como su Dios, hay que dejar de lado aquellos ídolos, aquellos dioses quienes sus padres y sus abuelos sirvieron al otro lado del río. Hay que no aferrarse a los dioses de los amoritas en cuya tierra están ahora viviendo. Es una cosa declararse a servir a Yahvé, es otra cosa hacerlo. De quitar las demás influencias religiosas y servir a Yahvé no más. Esa gente no dijo: bueno, ya hemos hecho tal confesión. No dijeron: sí, lo mismo que dijeron nuestros padres, nuestros abuelos. Ya nos hemos declarado al lado de Yahvé. Dijeron: sí, cómo no, vamos de todo corazón a aceptarle a Yahvé como nuestro Dios, echando fuera a todos los demás ídolos, los dioses de las naciones alrededor. El problema era que habían aprendido de los amoritas cómo hacer su plantío, cómo entrar y sembrar simientes en la tierra.
cómo trabajar las plantas esperando la cosecha, cómo cosechar y guardar los granos por el invierno para tener suficiente para comer. A lo largo de los años yo he hecho algún plantío de vegetales, pero jamás mi familia ha dependido de mis esfuerzos de plantío para comer. Para esta gente, su sobrevivencia dependía. Y no habían aprendido agricultura vagando por una tierra incultivada por 40 años. Estaban aprendiendo su cultivo de gente pagana, de gente utilizando cultos a la fertilidad, dioses de fertilidad. Y ya estaban aprendiendo de ellos sus ritos religiosos, porque no sabían ni distinguir entre la práctica de cultivo y la práctica de adoración. Porque en sus mentes las dos cosas estaban completamente mezcladas. Si uno va a plantar, hay que hacer tal sacrificio. Si uno quiere que las manadas reproduzcan, es necesario completar ciertos rituales religiosos, según su pensar. Hace décadas aquí en los Estados Unidos era común escuchar decir los agricultores que entre ellos alguien no estaba pagando al pastor y por eso no venía la lluvia. Era ese tipo de pensar entre esa gente referente a las prácticas religiosas, sacrificios, rituales, en culto a los dioses de la tierra. Josué pedía que vinieran más bien a adorar apenas a Yahvé y confiar en su provisión, en su suficiencia, y dejar de lado estas otras prácticas incoherentes con tomar el nombre de Yahvé como nuestro Dios. Estaba en conversación semana pasada con otro pastor diciéndome, no entiendo por qué dicen y se enfatiza tanto el evangelio social. Me dice, el evangelio es obviamente social. Si voy a amar a mi prójimo, tiene su aspecto social y eso es el evangelio. Tuve que explicarle que en mi herencia muchas veces se hablaba utilizando el término evangelio social como menosprecio a aquellos que no instaban siempre constante la tecla del evangelismo, la tecla de dónde vamos a pasar nuestra eternidad y cómo conciliar la eternidad nuestra. Obviamente, una vez que otra, el pastor predicaba sobre la piedad personal, pero era casi como un extra. Si no llegara a enfocar en la conversión personal, si no llegara a hablar de cielo e infierno, entonces para tantos simplemente no estaba predicando
el Evangelio. Se perdía la noción tantas veces que el Evangelio es mucho más que simplemente un destino eterno. Que Dios quiere mucho más de nosotros que simplemente hacer una confesión de que Jesús es Dios. De que Jesús debería de ser nuestro Señor. De que Dios quiere rescatarnos del pecado. Pues sí, esas cosas son verdad. Pero el Evangelio es también mucho más. Es amar a mi prójimo como a mí mismo, porque así Dios me ha amado. Es dejar que cuando yo haga mi confesión de fe, yo abra espacio en mi vida para que Dios transforme mi vivir. Para que Dios inunde todo aspecto de mi carácter, de mis actitudes, de mis relaciones personales. Si no vamos a dejar que nuestra declaración de fe incluya todo esto, instigándonos a amar el prójimo, el vecino, el extranjero, inmigrante, aquel que consideramos nuestro enemigo. ¿De qué provecho es nuestra declaración? Porque la voluntad de Dios es que nuestras vidas sean transformadas. Y viene a acogernos a todos en gracia. No simplemente para enviarnos al cielo en la eternidad, pero para vivir bajo el reino de Dios aquí, ahora y también para todo siempre. Si nuestras vidas no espejan tal transformación, ¿de qué sirve nuestra declaración de fe en Cristo?